estás a salvo siendo vista. No hay peligro, no, esos peligros están en tu cabeza. Estás a salvo cuando te escuchan, cuando te ven, no hay peligro mayor. Nadie se va a burlar de ti. No, no, o sea, no pasa nada. Sigue haciendo esto y eso va a ser la puerta para que vivas tus sueños. Hoy día cuando pensamos en creación de contenido, pensamos en estrategia, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en qué plataforma, en el video, en el podcast, y muchas veces puede que se nos olvide el ser auténtico y eso es una de las razones por la cual muchas personas van a poder conectar contigo o quizás no conecten contigo y es eso, no importa que puedas tener la mejor producción, el mejor equipo de producción y la mejor calidad de contenido, pero si no conectan contigo, si no puedes conectar con tu audiencia, pues entonces quizás no vas a tener el resultado que estés buscando. Y hoy tengo una invitada muy especial, ella se llama Alitzel Guerrero, ella es video podcast coach y es también la anfitriona del podcast The Soulful Entrepreneur Podcast y Latinos Brillando. Alitzel, ella va a estar hablándonos sobre pues autenticidad y bueno, un par de cositas más para ayudarnos a no tan solo crear contenido, sino crear contenido desde un lugar donde sepamos que estamos hablando desde nuestro propósito. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital, y esto es Bloom Creativo. Ali, bienvenido a Bloom Creativo, ¿cómo estás? Hola, Yes, gracias. Estoy súper contenta, como siempre. Esta es la cuarta vez que grabamos juntas. Sí. Ya casi que tenemos, somos co-hosts de nuestros podcasts porque nos ha gustado tanto. Es como Sí. fluyen también los episodios juntas en inglés y en español, que sí, es un gozo siempre grabar contigo. De verdad que te agradezco muchísimo que estés aquí. Me encanta compartir contigo en nuestras sesiones de brainstorming, en nuestras grabaciones bueno, ya yo he estado en tus podcasts, tú has estado en mi podcast en inglés de Focus on Bloom Podcast y bueno, faltaba para completar todo. Sí, Y bueno, sí. una de las cosas que, bueno, nos conocimos por medio de un grupo en Facebook y hemos conectado en Instagram y demás, pero una de las cosas que más me encantó ver de tu contenido es cuando uno, cómo tú te proyectas, se ve que eres una persona bien auténtica y que de verdad que lo que comentas, lo que compartes, viene desde un punto bien auténtico, bien genuino de tu parte y no tan solo eso, sino que lo que compartes, la información como tal, es bien valiosa y es un punto de vista bien diferente porque, como mencioné antes, siempre estamos pensando en la estrategia, en la parte analítico, los números y demás. Y entonces tú traes, tú traes sobre la mesa esta perspectiva más holística, más cualitativa, que sí ayuda a sostener la parte cuantitativa, la parte analítica. Y entonces por eso quería traerte al podcast para hablar sobre eso y hablar sobre pues, autenticidad del ego y bueno, danos un poquito sobre qué es lo que tú haces y cuál es tu punto de vista en cuanto pues, a ser auténtico en las redes. Sí, 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 sí. Sí, fue una trayectoria gigantesca. O sea, yo estudié comunicación en Ciudad de México en 2010 y después intenté entrar a televisión y a radio, pero no me gustaba porque no encontraba un tema que fuera para mí. O sea, estaba como el formato radio y el formato tele, pero un tema no lo encontraba. En ese momento no estaba como tan de moda la parte de self-development, desarrollo personal o espiritual. Mi parte espiritual no estaba todavía despierta, cero, cero. Entonces como que dije, no quiero ni hablar ni de política, no quiero hablar de espectáculos, o sea, no encontraba dónde y entonces al final terminé yéndome como que a la parte detrás de cámaras, que era como más estrategia y más project management y así. Y así me fui por años, hasta que llegó como que este spark, este brillito llegó a mí en pandemia. Creo que a todos nos cambió muchísimo. 2020 empecé yo a consumir mucho contenido, a aprender sobre coaching, sobre mindfulness, a leer muchísimo. Y como una parte en mí decía como, ay, quiero empezar a compartir. Y yo empecé con una cuenta de Instagram anónima en 2021. Nadie me conocía. Me llamaba Joyful Life. Entonces yo iba compartiendo como que snippets de las cosas que yo iba aprendiendo. Y ahí me daba mucha vergüenza, me daba mucha pena ponerle como una cara a eso y también como que mis amigos me vieran. Entonces dije, tengo esa necesidad de comunicar, entonces voy a empezar por ahí. Empecé por Instagram. Y luego de ahí fue evolucionando en decir, pues tal vez voy a compartir una fotito.
Y luego empezaba yo a escribirme con personas que ya eran mis amigos de Instagram, digámoslo, sí. Y me decían como, ¿y tú de quién eres? ¿De dónde eres? No sé qué. Y ya dije, ok, ya voy a ponerle nombre. Y también, o sea, fueron baby steps, o sea, fueron así pasitos de poquitito a poquitito. En 2021 hice mi primer video chiquito y ya en 2022 ya hice videos más largos, así, pero sí ha sido así poquito a poco porque justamente me daba pena estar como en el spotlight, como que decir, esta soy yo. Y fue junto con también yo trabajar de la mano de coaches y también de mi terapeuta. Entonces, como dices tú, o sea, de pronto queremos eh, aprender todas las estrategias de marketing y de negocio, cuando a veces es lo más básico, que es tú, o sea, cómo eres tú, cuál es tu yo auténtico, cuáles son tus valores, cuál es la forma en la que mejor te comunicas, qué es importante, a quién quieres atraer, a quién no. Y eso lo trabajé mucho en terapia. Entonces, realmente eso es bien importante también, como tú conocerte más. Y también entré como que en esta parte de people pleasing, de es que si escribo esto, no le voy a caer bien a estos otros. Si tengo esta opinión más fuerte, no le voy a caer bien. Entonces, como que quería quedar bien con todos. Y entonces yo era como que muy positiva y como que muy, o sea, sí que sí lo soy, pero de todas maneras había, por ejemplo, opiniones un poco más fuertes que no compartía o cosas. Entonces, como que estaba todo como muy pensado al principio. Y ya con el tiempo, ya dije, como es que mi meta final es que si tú me conoces en Instagram y mañana nos encontramos en la calle, automáticamente sepas, ah, sí, eres Ali, sí, la del podcast, no sé qué, así. O si no, me ves en Instagram o escuchas un podcast y luego grabamos juntas o no sé, nos vemos en una llamada de Zoom o lo que sea, es como, ah, sí, ya te conozco. Esa era mi meta, como que dije, no quiero crear un personaje y que luego se decepcionen, digamos, que de quien realmente soy. Esa era un poco la idea, pero fueron años, o sea, te digo, desde 2021 hasta ahora, como ir caminando hasta donde estoy hoy y también mucha terapia. Wow, y me gusta que, gracias por compartir eso tan personal porque eh, eso es una de las barreras más grandes que muchas personas tienen al momento de decidir que quieren hacer algo, un podcast, un blog, por el que dirán, que, ay, ¿qué dirá fulano? ¿Qué dirá sutano? Ay, ¿qué van a pensar mi familia? Y, y pues ponemos todas estas barreras encima, una detrás de la otra, nosotros mismos las ponemos. Pero sí requiere de tiempo de tú poder estar cómodo, como en inglés se dice, in your own skin, cómodo bajo tu propia Ujú. piel, contigo mismo, Sí. porque como dicen, no le vamos a caer bien a todo el mundo, no vamos a No, conectar bien con todo el mundo. no. Y saber que eso está bien, que eso es normal, and that's okay, eso a veces toma tiempo, toma tiempo. Pero eso es Por parte de tu completo. buscar, de tu ser auténtico, no estar complaciendo a todo el mundo por los números. Sí, exacto, ni siquiera se puede. Y todos tenemos los miedos de lo del que dirán y el miedo a ser juzgado, todo eso. Solamente pues es cuestión de anclarte en el propósito, ¿no? El por qué estás comunicando. O sea, Exactamente. porque realmente si no tienes un propósito como muy anclado y muy grande, pues la verdad igual no lo hagas. O sea, si no lo tienes, porque si no, ahí lo vas a dejar a mitad del camino o tal vez no va a ser tan auténtico. Pero si tienes un propósito bien grande y dices, es que sí me nace del corazón o del alma comunicar esto, o un negocio, quiero expandir mi negocio, quiero expandir mi mensaje en el mundo online, realmente sí requieren ciertas cosas, que es comunicar de forma auténtica. Entonces, creo que es eso, sí. Eso te sucedió al principio, o sea, en ese proceso de tú poder, de tener la idea, "Ay, yo quiero hacer esto", y de entonces realizarla, pero entonces aún así, aún ya llevas tiempo creando contenido, tienes tu canal de YouTube, recién comenzaste un segundo podcast, el primero es en inglés, y el segundo, que es The Soulful Entrepreneur Podcast, el segundo que es Latinos Brillando, estás hablando en español. ¿Qué tal? Habla un poquito de eso, el mindset detrás de crear contenido en un idioma que no es tu idioma materno versus crear el Ujú. contenido ahora en español. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque yo creo que también, como vemos mucho contenido en inglés, pensamos, pues tenemos que crear contenido en inglés. No necesariamente, pero sí lleva un proceso de pensar de qué idioma sería el que yo tengo que hablar.
O sea, Sí. ¿cuál fue ese mindset, ese proceso para tú decir, ok, voy a hacer esto y lo voy a hacer en inglés? Sí, o sea, en general, lo que sea que creamos va a atraer a más gente que le interese ese tema. O sea, es bien interesante, eso es como un imán. Entonces, si cuando yo creaba contenido en inglés es porque yo en ese momento estaba teniendo ya clientes yo, pero a nivel offline, y dije, quiero más clientes de estos, pero pues online. Entonces, como que lo hice con ese propósito. En ese momento yo estaba dando clases de meditación, 2022. Entonces dije, yo empecé a hacer contenido como de meditación y de mindfulness al principio. Y entonces mi contenido era en inglés porque mis clientes ya eran en inglés porque yo vivo en un lugar en donde no hablan español. Entonces inglés es como que el idioma por default. Y ahí fue donde empecé con ese propósito de quiero conectar con más clientes que sí, que necesiten de mis servicios. Y ahí fue donde inicié. Y en mi pensamiento limitante, decía es que en español tal vez no voy a tener a clientes tan prósperos y que es un error. Es un error porque hay una abundancia tremenda en todos los idiomas, o sea, hay muchísima abundancia y yo lo he visto en este momento que han sido un mes y medio del podcast en español, ya tengo clientes en español y es como ese limiting belief de una creencia limitante de no, es que en inglés es donde el único lugar en donde va a haber dinero. No, o sea, hay en todos lados y es como también cambiar esta mentalidad a más abundancia, pero eso apenas fue, ¿no? Entonces yo empecé en inglés y ahí me costó mucho trabajo porque no es mi idioma nato. O sea, yo no hablo inglés tan bien como tú, ¿no? Es como, pues, o sea, de los 0 a los 24 años hablaba en español. Fue hasta los 24 que me salí de México y hablé en inglés y tampoco vivo en un lugar en donde hablen inglés. Entonces, no ha mejorado tanto mi inglés con el tiempo. O sea, yo creo que se ha mantenido así muy neutral. Y eso, yo creo que ahí me costó muchísimo trabajo, mucho, mucho, porque yo me juzgaba a mí de que es que estás hablando muy raro, estás hablando muy mal, no hablas a nivel nativo. Y ahí fue un periodo igual de mucha terapia. Trabajé mucho mi merecimiento de que es que como tengo este cliente que habla súper bien y como él quiere que yo le guíe meditaciones con mi inglés ahí todo latino, yo me hacía menos y yo tenía sentimientos de inferioridad. Y otra vez, volviendo a terapia, coach, lo que tú decidas tomar para que te den ese empujoncito de por algo están trabajando contigo. O sea, si vieron un video y después quieren trabajar contigo, algo les hizo clic ahí, les gustó, les pareciste carismática, simpática, conectaron con algo, lo que sea. Y a veces ni siquiera te das cuenta. O sea, hay personas que de pronto dicen, ay, es que vi tu Buda ahí y a mí también me gustó. Oye, es que yo vi tu muñequita mexicana o sea, hay cositas que es lo que hace como nuestra identidad online. Por eso hay que ser bien auténticos y mostrar así tal cual somos, porque por esas cositas decidieron trabajar conmigo. Y ya luego pasó el tiempo y este año, en 2024, como que me llegó este llamado de decir, quiero conectar con mi parte más latina y quiero conectar con otros latinos también que están creando proyectos, emprendiendo. Y fue que inicié este proyecto en español para conectar con otros latinos emprendedores que también viven fuera de sus países, que emigraron. Y también siento que es como lo que tú vas necesitando en cada periodo de tu vida, como de, ay, ¿con quién quiero conectar? Entonces, te digo, o sea, cada contenido que tú creas va a atraer a esas personas. Por eso tú y yo hicimos también tan buen match, porque ambas creo que somos muy transparentes con nuestro contenido. Y desde la primera conversación que tuvimos, pues nos caímos muy bien. Y siento que eso pasa mucho cuando eres bien transparente y bien clara. Empiezas a atraer a esas personas que están bien alineadas a tus propósitos. Qué bonito. Y me gusta que varias cosas que dijiste. Uno, tu inglés es fabuloso, por cierto. Gracias. Segundo, me gusta mucho que mencionaste que si conectan contigo, van a llegar a ti, sea el idioma que sea. O sea que Sí. ese es limiting belief, esas limitaciones te las estás poniendo tú mismo. Y Sí. entonces lo otro es que o sea, es ser auténtico y me gusta que mencionas que que tienes esta necesidad de conectar con otras personas. Yo creo que me identifico mucho con eso porque es como que
Yo creo que el hecho de que estamos comunicando en nuestro idioma materno, pues tiene como una conexión aún más profunda y pues eso le da como que esa emoción al crear contenido. No sé si te ha pasado, o sea, por lo menos en el caso mío, me siento bien contenta de poder crear contenido en español. No sé si, ¿cuál ha sido tu experiencia ahora con Latinos Sí, Brillando? sí, no, o sea, mucho más emocional. Y también por la naturaleza del podcast, que son historias de latinos que emigraron. Entonces hay historias de resiliencia, historias de un montón. Entonces es como, wow, en todo el episodio yo estoy así de que casi que llorando y luego súper feliz y luego así es como una montaña rusa, que extrañaba un poco en el de inglés, que es un poco, siento que mi yo en inglés es un poquito más racional porque fue lo que aprendí como para trabajar y para cuando trabajaba en corporativo. Y mi español es un poco más emocional. No sé si también la naturaleza del idioma, porque cuando conozco a personas que hablan ambos, o algunos hablan alemán, o cuando conozco amigos alemanes o así, en alemán es como se ponen a leer, no sé, poesía o cosas, o no sé, se ponen a leer cosas como más lógicas, pero les encanta el español como para la parte emocional, o hablan con sus parejas en español o así. Entonces tal vez es la naturaleza del idioma, puede ser. Qué curioso. Bueno, sí, qué curioso. Las diferencias del idioma y cómo se pueden representar en la personalidad y cómo, la forma en que comunicamos. Eh, Ujú. es tan bonito. Eh, Ok, una de las cosas que a mí me gusta cuando nosotros nos estamos preparando para nuestras grabaciones es hacer unas sesiones brainstorm. Y te confieso que nunca lo había hecho con alguien. Si tú fuiste la primera que me dijiste, ay, vamos a hacer una sesión de brainstorming. Y yo pensaba que me ibas a enviar preguntas y ya. O que lo íbamos a hacer, como decimos en Puerto Rico, de la manga production. En donde así yo llegaba a la entrevista y tú me hacías las preguntas. Y me encanta el proceso de brainstorming. Eh, ¿Cómo eso te ha ayudado quizás en tu propio proceso de crear contenido o incluso con tus clientes? Ay, es la parte que más disfruto. Esa y grabar es muy bonita porque siento que a veces vivimos en nuestra propia cabeza y nuestra mente y eso nos limita mucho porque vemos opciones limitadas, obviamente. O sea, es lo que tú has estado viendo y consumiendo y eso te limita. Y no solamente eso, sino que a veces también te sientes estancada o sí, o a veces estás como que nada más dándole vuelta al mismo patrón de pensamiento. Entonces, simplemente conectar con alguien más y hacer una lluvia de ideas, las posibilidades se vuelven infinitas. O sea, obviamente para eso requieres de tener como cierta química con esa persona y también de tener un espacio seguro de que lo típico, ¿no? De no hay ideas que sean tontas, bla, bla, bla. Eso lo aprendí mucho en el mundo de la publicidad, que es Sí. donde estuve trabajando muchos años. Brainstorm, o sea, Brainstorm siempre estaba yo como con los creativos, con los art director, con los de copywriter y demás. Entonces siempre era brainstorm session y ahí vamos y decimos como peloteo. Entonces yo creo que eso lo traje muchísimo de publicidad, entonces es como de peloteo. Igual cuando yo hago este ejercicio con mis clientes, ¿no? Apenas tuve una que vamos a lanzar su podcast de meditaciones y experiencia sonora súper hermoso, pero al principio no habíamos llegado a ese concepto. Al principio es como de, quisiera, y entonces empezamos, ¿no? Y le dije, a ver, vamos a hacer un espacio solo de brainstorm, no importa, no hay idea tonta, solamente vamos a escupir todo. Entonces yo empezaba como a escribir todas sus ideas. Me viene a la mente que, y entonces empezaba, y en esa ya bajó el concepto, el nombre de su podcast, la descripción y también sí, como que toda la línea editorial del podcast. Y fue como, qué hermoso, pero también hay que crear como que ese espacio, ¿no? Y estar con las personas correctas que también te inspiren para que bajen tantas ideas. Y de ahí a veces hasta sobran. O sea, estoy segura que hoy tal vez no vamos a cubrir todas las ideas que brainstormamos en la sesión porque son Sí. como, fueron tantas, pero sí, es un ejercicio súper bonito que si tienen la oportunidad de hacerlo con otros emprendedores o con sus mentoras o algo, funciona mucho y sobre todo también por escrito. Creo que también somos como super note takers nosotras, entonces igual por escrito y en general yo hago como agarro hojas en blanco y ahí es en donde me pongo como a hacer esos ejercicios. O tú sola también lo puedes hacer, pero siento que con alguien también es bonito. Sí, me encanta. Ok,
Cuando haces una sesión de brainstorming sola para, digamos, vas a planificar los temas para tu podcast o quizás estés pensando en revisar tus servicios, tus ofertas, ¿tú haces alguna sesión brainstorming contigo misma? Y si lo haces, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te preparas para estar bien enfocada, pero a la misma vez creativa? A mí me gusta mucho ir a cafeterías. Digo, no todos tienen una cafetería cerquita, pero me gusta ir. Tengo este librito que de hecho lo uso en horizontal, ¿no? Y por ejemplo, estas son las últimas que he estado bajando, así, ¿no? Entonces la pongo así y pongo como, por ejemplo, este mes, no sé, mayo, ¿qué quiero crear? ¿No? A veces lo pongo en español, a veces en inglés, ¿no? ¿Qué me llama? What am I being called to create? Y empiezo, ¿no? Como de, ay, se me antoja como que algo más de comunidad o algo más uno a uno. Se me antoja como que hablar de esto. Entonces empiezo yo así todo como medio feo y ya como que a la segunda ya le doy orden. Sí, ya le voy dando orden. O como de... También me gusta como esa parte de upgrade, de identity upgrade, que es como, a ver, ¿cómo quiero que sea esta Ali de, no sé, en 3 meses? Y entonces ya digo, ah, ok, ahí fue donde también empieza a salir la parte de autenticidad. Siempre decía como de quiero que sea muy auténtica o quiero que comunique como de una forma muy, como que se vea mucho mi estilo de vida, que no como que no trabajo 40 horas, pero que también, no sé, lo que siempre hemos hablado tú y yo, ¿no? De que te das tu tiempito, tal vez el viernes te lo tomas muy ligero, creo que tú los viernes no trabajas. Correcto. Entonces, como que esas partes tienes que ser bien intencional también, Oh, o sea, sí. con escribir cómo quiero que sea mi negocio. Sobre todo, hoy hay tanto ruido, nos están bombardeando de los 4 pasos para no sé qué, lanza tu negocio en 30 días o con un reel, esta fórmula para que tu reel se vuelva viral, o sea, todo el tiempo estamos viendo eso. Y entonces es como callar eso y escribir, sí, pero yo qué quiero en mi negocio. Y las preguntas ayudan mucho, o sea, es responder a ese tipo de preguntas. Oh, me encanta. Una de las cosas que yo hago a fin de año es que yo tengo como un post-it, un papel una hoja bien grande en blanco, las pego en la pared y entonces Ujú. o escribo alguna pregunta o escribo alguna meta o escribo pues qué cosas logré, qué metas alcancé durante el año, Sí. como para tener esa imagen más grande, más amplia. Eso sí lo estoy haciendo en mi casa, pero me gusta que mencionaste de ir a un café, o sea, básicamente no tiene que ser un café, pero es cambiar el espacio en donde estés trabajando, porque yo creo que al tener un estímulo visual, sensorial diferente, creo que eso también pues puede ayudar con la creatividad. Una de las cosas que yo hago, que la semana pasada incluso lo hice, yo creo que casi todos los días de la semana pasada, como el tiempo estaba bien bonito, yo trabajé afuera en el jardín. Y me sentía Hermoso. sumamente creativa, o sea, en mi casa, pero en el jardín, no en mi Wow. espacio, no en mi oficina, y me sentía bien creativa y como que más productiva en menos tiempo. O sea que a veces es cambiar un poquito de tu entorno Sí, para tener esa creatividad que empieza a fluir. exacto. Y también como distinguir, porque hay personas que son súper creativas y como que les llega todo, pero les cuesta trabajo aterrizarlo. Y hay Ujú. personas que son muy estructuradas y tal vez les cuesta salirse de eso. Entonces también identificar, o puede ser que seas de las dos, pero identificar tal vez en dónde necesitas ayuda. Entonces supongo que tú también ayudas, vas distinguiendo qué necesitan tus clientes. Hay clientes que necesitan mucho aterrizar sus ideas y entonces de que, bueno, ahora lo ponemos a un Trello board o sea, en de este board para manejo de proyectos o tal vez están estancados y entonces necesitan como más ideas y es ver también en qué parte necesitas ayuda. Y ahí es en donde entra la parte del brainstorm con otras personas, un segundo cerebro, digámoslo Con un así. coach. Un coach Con por un completo, coach. sí, 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 Exacto. sí. Me encanta. Ali, eh, ¿qué tú le dirías a la Ali que hoy, con lo que ya sabes, si Ali estuviese empezando desde cero, ¿qué tú le recomendarías? ¿Qué consejos tú le ofrecerías para esa Ali que quiere empezar a hacer algo? Mm, ¿como negocio online o como a Sí, comunicar? sí, Ajá. comunicar o negocio en línea, algo que sea quizás fuera de esa zona de confort. Uf.
Ay, pues yo le diría a esa Ali, le diría, hazlo poquito a poquito, pero sé constante, o sea, no lo dejes, porque si lo dejas te vuelve a costar más trabajo, ¿no? Entonces, si vas a publicar, aunque sea un textito, un mini video, lo que sea, síguelo haciendo cada vez con un grado más grande de dificultad, pero síguelo haciendo y vas a ver el impacto que va a ir teniendo tus palabras en el mundo. Y también le diría algo así como, estás a salvo siendo vista. No hay peligro, no, esos peligros están en tu cabeza, estás a salvo cuando te escuchan, cuando te ven, no hay peligro mayor. Nadie se va a burlar de ti. No, no, o sea, no pasa nada. Sigue haciendo esto y eso va a ser la puerta para que vivas tus sueños, porque realmente el tener un negocio online me ha ayudado a así vivir, o sea, no esta parte tan idealizada de vivo en Bali y nunca trabajo, o sea, no, pero pues sí, mi sueño sí era como vivir una parte en Europa y visitar a mi familia en México, que igual en México también trabajo y también tengo mi set, la vez pasada también grabamos ahí, pero sí, esa es la puerta, el exponerte a esos miedos y a seguir compartiendo tu mensaje digital, te abre un montón de oportunidades de negocio, de conexiones. Entonces, trabájalo, trabaja mucho en tu confianza y solamente esto se va a poner mejor. O sea, la resistencia más grande es el inicio, pero se pone mejor con el tiempo. Se me aguaron los ojos cuando dijiste esto, qué bonito. Sí, es que sí es mucho miedo que te escuchen y que te vean y que como que tu opinión y tus ideas tienen un espacio y es ponerlas allá afuera. Eso da mucho miedo. Oh, definitivamente. Wow, qué bonito, qué bonito y qué bonita forma para cerrar la conversación. Yo de por sí seguiría hablando, pero para mantenerlo aquí para el podcast. Ali, Mm, ¿cómo la gente cómo se pueden conectar contigo? Pues estoy en Instagram. Pueden escribirme a Latinos Brillando, esa soy yo, que es como la más fácil. O la otra, Alitzel, Alitzel Guerrero. Ahí también estoy. Sí, me encanta conectar con gente también que esté por ahí creando, latinos, no latinos, expats, de todo, emprendedores, me encanta. Genial. Ali, gracias. Voy a estar compartiendo estos enlaces para que puedas conectar con Ali en la descripción del episodio, ya sea que nos estés viendo en YouTube o que nos estés escuchando en tu plataforma de podcast preferida. Ali, 1.000.000 de gracias por estar en Bloom Creativo. De verdad que me he disfrutado mucho de esta conversación y todas nuestros brainstorm sessions. Espero que quieras estar de vuelta en el podcast. Y bueno, a todos ustedes, gracias por conectarse y nos vemos en el próximo. Chao. Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcasts, Spotify o en nuestro canal de YouTube Bloom Creativo Podcast para más contenido como este.